a todos y todas, ¿cómo va? Bueno, el video de hoy es un poco diferente porque lo que voy a hacer es subirles acá un vivo que hice en Instagram hace un par de fines de semana. Resulta que el 2 de abril es el día para la concientización sobre el autismo y quería hacer contenido relacionado a trastornos del espectro autista y clases de danza, pero la verdad es que no encontré tiempo y tampoco quería dejar pasar el mes de abril sin subir algo al respecto, debido a que yo trabajo tanto en psicología aplicada a la danza como en el ámbito de los trastornos del espectro autista y me parecía importante lo que tenía para decir al respecto. Así que bueno, como no pude crear un video exclusivo para ustedes, lo que voy a hacer es poner acá el vivo que hicimos en Instagram. Espero que lo disfruten y que les resulte útil. Chau, chau. Yo desde que me recibí de psicóloga trabajé siempre dentro del ámbito del autismo, en un primer momento como maestra integradora o acompañante externa, es decir, acompañaba a niños y niñas, creo que todos varones fueron, sí, todos varones, con diagnóstico de autismo en su jornada escolar. Luego también comencé a trabajar como terapeuta de personas con autismo y actualmente trabajo como docente en una escuela especial en la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, que está orientada a la educación de nenes y nenas con trastornos del espectro autista. De hecho, el uso de claves visuales, que es la estrategia que les voy a mostrar hoy, también la utilizo en la escuela, es súper útil, es muy sencilla. Por eso me parecía piola mostrárselas hoy. Que quede bien claro algo, las personas con diagnóstico de TEA pueden tomar clases de danza, como las personas sin diagnóstico de TEA. Quizás tengamos que tener en cuenta algunas particularidades propias de esta condición, pero el autismo no es un impedimento para bailar ni para tomar clases de danza. Bien, antes de meterme de lleno en el contenido que tengo pensado para este vivo, le quiero agradecer a la licenciada Vanina Tetti, que es la directora del Grupo Etapas. El Grupo Etapas está en Lanús, es un equipo de profesionales. Bueno, Vanina hace unos años, en el 2014, fue parte de la mesa de psicología de la danza del Congreso de Historia de la Danza y la Música Árabe y presentó un trabajo sobre el uso de claves visuales en la enseñanza de la danza para personas con autismo. Y muchas de las cosas que yo les voy a mencionar hoy las tomé de ese video, así que le agradezco un montón a Vani. Y por supuesto que recomiendo un montón Grupo Etapas si ustedes están buscando apoyo profesional, no solo para autismo. Trabajan también con otros diagnósticos. Recomiendo un montón Grupo Etapas. Son profesionales sumamente idóneas y capacitadas. Bueno, vamos a comenzar ahora explicando de qué se trata el autismo o los trastornos del espectro autista. Hasta hace unos años hablábamos de trastorno generalizado del desarrollo y el autismo era uno de esos trastornos generalizados del desarrollo. ¿Qué sucede? Para diagnosticar se utiliza un manual, el DSM, por sus siglas en inglés, es Manual Diagnóstico y Estadístico, las siglas en inglés, DSM. Antes utilizábamos la versión 4R, actualmente utilizamos la versión 5, el DSM-5, y hubo un cambio en la nomenclatura que implica también un cambio en la manera de ver el autismo, ¿sí? Antes teníamos a los trastornos generalizados del desarrollo, que eran como distintos, como si fueran cajitas, distintos trastornos que configuran unas cajitas, y en esas cajitas yo puedo ir, por ejemplo, metiendo el nombre de cada persona de acuerdo así cumple los criterios para
determinado trastorno o no. Actualmente lo vemos como un espectro. En lugar de tener distintos trastornos separados definitivamente uno de otros, tengo un continuo y dentro de ese continuo yo puedo ubicar las diferentes personas, digamos. Por eso hablamos de un espectro, porque es un continuo. Les cuento que si bien hablamos de un trastorno del espectro autista, no hablamos de una enfermedad, hablamos de una condición neurodiversa. ¿Qué implica esto? Que el desarrollo se dio de una manera diferente, diversa, a como se da en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas son o somos personas neurotípicas. Quiere decir que el desarrollo se da de la manera más común, digamos. Pero existen otras personas en las que el desarrollo va por otro camino. Uno de esos caminos por los que puede ir el desarrollo es el espectro autista. Como que toma una ruta alternativa que da por resultado esta condición. Por eso hablamos de neurotipia y neurodiversidad. Estoy esperando a ver si se conecta alguna persona más. Bueno, ¿en qué consiste este camino alternativo que llamamos espectro autista? Vamos a tener dificultades en dos grandes áreas. Por un lado, vamos a tener dificultades en el aspecto social y comunicativo, y por otro lado vamos a tener intereses fijos y comportamientos repetitivos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de dificultades o de déficits en la comunicación y en la socialización, estas dificultades son súper variadas y súper amplias y pueden ir desde, por ejemplo, la ausencia de expresión verbal hasta, no sé, puede ser como un mal uso, entre comillas, un uso extraño del lenguaje verbal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en la escuela en la que yo trabajo, así como tenemos nenes y nenas que no hablan, también tenemos nenes y nenas que son verborrágicos, ¿sí? Su déficit estaría dado porque no pueden como cortar, digamos, el monólogo para entablar una conversación. A veces también podemos ver dificultades para regular el volumen de la voz. Algo muy común son las dificultades para entender los chistes, las ironías, para leer entre líneas. A veces vemos que... Hola, ahí está mi amiga Gaby. A veces vemos que quizás las expresiones faciales y gestuales no concuerdan con lo que se está diciendo verbalmente. A veces no vemos una interpretación apropiada de la expresión facial de su interlocutor. Esto que les decía, ahí es donde caemos en que no entienden los chistes, las ironías, que son muchas veces los neurotípicos lo captamos por el tono de voz, por los gestos. Esto muchas veces es lo que falla en las personas con autismo, ¿sí? Estos déficits en la comunicación y en la socialización son variados. Implica que no suceden como en las personas normales. A veces porque falta o a veces porque se da de manera diferente. Algo súper importante, un déficit en la sociabilidad no implica falta de interés por socializar. Esta imagen del niño autista aislado del mundo es súper estereotipada y no siempre se corresponde con lo que vemos en los nenes y las nenas con autismo. Yo hablo de nenes y nenas porque siempre trabajé con nenes y nenas, pero existen las personas adultas con trastorno del espectro autista. Ahí veo que se sumó alguien más. Hola, Clau Gijena. Bueno, entonces, como les había dicho, en el TEA vamos a encontrar dos grandes áreas de dificultad. Por un lado, en el aspecto social y comunicativo, y por el otro lado tenemos intereses
restringidos y patrones motores repetitivos, ¿sí? Comportamientos repetitivos. Bueno, en cuanto a los intereses restringidos, tenemos, por ejemplo, niños y niñas que se interesan por, nombro algunos muy comunes, medios de transporte, o las redes de subte, o las líneas de colectivo. Digo esto porque es como para mí súper común tener charlas sobre recorridos de colectivos. Y es muy difícil que este nene o esta nena quizás deje de interesarse por eso y desvíe su atención hacia otro tópico. Tengan en cuenta que, ¿por qué no? Este interés restringido puede estar dado por el arte, por la danza, por la música, ¿sí? En ese caso, fíjense cómo esta peculiaridad, si bien uno tiende a pensar que en un diagnóstico es todo desventaja, fíjense que quizás esta particularidad de tener este interés tan fijo y tan potente puede ser una ventaja, ¿sí? Porque puede implicar que esta persona le dedica mucho más tiempo de trabajo a ese interés restringido. Y los comportamientos repetitivos creo que son como una de las características más conocidas acerca del autismo. Como les decía hoy, una imagen bastante difundida es la del niño autista que está en un rincón aislado y se balancea, por ejemplo. Bueno, ese balanceo es una estereotipia, un movimiento repetitivo. Otro que es bastante habitual de ver es el aleteo, así, con las manos. Bueno, esos patrones motores repetitivos suelen estar presentes también. A veces también otra cosa que vemos es comportamientos o reacciones sensoriales poco comunes. Por ejemplo, vemos una sensibilidad excesiva a determinados volúmenes o frecuencias de sonido o a determinadas intensidades de luz. También es muy habitual que veamos una adhesión excesiva a las rutinas, o sea, excesiva para las personas neurotípicas. Y que muchas veces cuando esta rutina se ve alterada, eso desencadena un episodio, digamos, un estallido emocional y conductual que suele ser bastante difícil de manejar para las personas que están con ese nene o esa nena con TEA. Y por supuesto el nene o la nena que está teniendo ese estallido emocional y conductual la está pasando súper mal. Bien, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que caracteriza al TEA. La presencia de dificultades en estas dos áreas. Por un lado, en el área de la comunicación y de la socialización, y por el otro lado, esta rigidez en sus intereses o en sus comportamientos repetitivos. Ahora bien, si bien tenemos estas dos características o estos dos grupos de características que están presentes en todas las personas con TEA, las personas con TEA también tienen otras características de personalidad, de intereses, de gustos, de habilidades, de dificultades que no son parte del TEA. Y también les pasan muchas cosas que no son el TEA, ¿sí? Cada persona con autismo vive en un determinado contexto, tiene una determinada familia, tiene un grupo de amigos, va a una escuela, ¿sí? No todo en la vida de una persona con TEA es el TEA. Un diagnóstico no es una persona. Un diagnóstico es una cosa que le pasa a esa persona o una cosa que tiene una persona. Pero no es lo único que debería definir a una persona. Para que no me quiero olvidar de nada, bueno, hace un ratito mencionamos que no es una enfermedad, sino que es una condición neurodiversa del desarrollo. Es decir, el desarrollo, sobre todo el desarrollo del cerebro, se da de una manera que es diferente a la de la mayoría de las personas. Ahora, ¿qué sucede? Que estas personas, teniendo este desarrollo que es diferente al de la mayoría, viven en un mundo que es igual al de la mayoría. Acá, miren, hay algo que es re común que yo veo
que ahora lo considero un error. Quizás hace un par de años no me daba cuenta o no lo veía así, pero ahora sí lo considero, que es re común que cuando queremos concientizar sobre el autismo, digamos cosas como, no sé, te invito a conocer el mundo del niño autista. Yo la verdad es que hoy lo veo como un error eso, porque el mundo del niño autista es el mismo mundo en el que vivimos las personas que no somos autistas, ¿sí? Es el mismo mundo en el que vivimos todos y todas. Creo que tenemos que desterrar un poco de nuestra cabeza esta idea del niño autista aislado y empezar a entender que es una persona que vive en el mismo mundo que vivimos nosotros, pero con esta condición neurodiversa. Entonces ahí vemos ya, digamos, por qué sería necesario tomar algunas medidas específicas, digamos, para este nene o esta nena que quiere tomar clases de danza. Porque es un nene o una nena en la que el desarrollo se está dando de una manera que no es la habitual, pero está participando en una situación que está pensada para nenes y nenas cuyo desarrollo sí es el habitual, ¿sí? Acá vamos a hacer un paréntesis. A veces me preguntan si es mejor una clase especial para nenes con TEA o si es mejor incluir nenes con TEA en clase común. Bueno, la respuesta es que siempre que podamos generar una clase inclusiva, una clase integradora, eso va a ser mejor que una clase exclusiva para personas con TEA. Pero tampoco podemos suponer que el dispositivo educativo mayoritario es adaptable o apropiado para que aprendan todas las personas, ¿sí? Lo mismo sucede en las escuelas. Yo, como les decía, hoy trabajo en una escuela especial. No todos los nenes y las nenas con trastorno del espectro autista requieren acudir a una escuela especial, pero está bueno que aquellos y aquellas que sí lo necesitan para poder aprender cuenten con ese dispositivo. Entonces, sobre si generar clases exclusivas para personas con TEA o integrar personas con TEA en clases comunes, mi respuesta es que va a depender de cada persona en particular, que siempre que se los pueda o se las pueda incluir en una clase común es mejor. Pero bueno, quizás una clase común no sea lo más apropiado para una persona en particular, por ejemplo, por su duración. Entonces ahí podemos pensar en generar espacios exclusivos, pero ojo, más que espacios exclusivos yo diría espacios adaptados, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en algo que venía sucediendo en el cine y el teatro, que son lo que se llama funciones distendidas, que son funciones que tienen en cuenta sobre todo estas particularidades sensoriales con los sonidos y las luces de las que les hablaba. Bueno, esos parámetros, digamos, están adaptados a las personas, por ejemplo, con TEA. Pero no quiere decir que si quiere acudir a esa función de teatro de cine una persona sin TEA no lo puede hacer, ¿sí? Generar un espacio adaptado a las personas con TEA no implica generar un espacio segregado. Por eso yo la verdad es que no haría clases exclusivas para personas con TEA. Me parece que eso sería generar una segregación. Ahora, generar clases distendidas, para, digamos, utilizar el término que se venía usando en cine o en teatro, sí me parece una buena opción. A ver, acá me pasó, tuve una hermosa niña en la que vi maravillosos momentos bailando. Sí, hay algo que es súper clave, y es que los nenes y las nenas siempre son súper especiales y nos pueden proporcionar momentos súper emotivos y súper lindos, más allá de si tienen TEA o no. Y realmente lo que sucede en los nenes con TEA es que uno muchas veces tiene demasiado prejuicio, pero que no necesariamente lo digo en un sentido negativo, ¿sí? Sino que uno tiene determinada expectativa y esa expectativa suele verse sobrepasada por esos nenes y esas nenas y es un momento hermoso. Fue de gran avance en su socialización. Sí, porque, a ver, pensemos que la capacidad de sociabilizar también es una habilidad que perfeccionamos con la práctica.
Entonces, si existe un espacio más donde esa persona pueda sociabilizar, son más chances de sociabilizar y eso va a mejorar, ¿sí? Por otro lado, a mí me parece que también es súper enriquecedor para los nenes y las nenas que no tienen TEA. Y para nosotros como docentes, si no tenemos TEA, porque también puede haber docentes de danza con TEA. Bueno, para quienes no tenemos TEA, también es súper enriquecedor entrar en contacto con otra manera de organizar, digamos, el mundo, otra manera de ver las cosas, otra manera de actuar. A ver, qué importante es lo que dijiste sobre el tomar conciencia sobre el mundo de las personas con TEA. Sí, es un cambio que realmente hice yo en mi pensamiento hace relativamente poco. Yo me recibí hace, creo que 12 años. Y antes tendía a hablar de esto, del mundo de las personas con TEA, y hace relativamente poco dije, no existe el mundo de las personas con TEA, existe el mundo. Y las personas con TEA viven acá, viven con nosotros y con nosotras, ¿sí? Van a nuestras clases de danza, viajan en nuestros colectivos, van a nuestras mismas escuelas, nuestros mismos clubes, ¿sí? No existe el mundo de las personas con TEA. O por lo menos no debería existir esta segregación. Pero a la vez tengamos en cuenta que toda persona, sobre todo los niños y las niñas, tienen derecho a que sea fomentado y facilitado su mayor desarrollo, su desarrollo óptimo. Entonces, por eso es que si tenemos niños o niñas con TEA, que son alumnos o alumnas, tenemos que adaptarnos también a ellos. Todos tienen derecho a aprender. Paren que voy a chequear si dije todo lo que tenía que decir antes de seguir avanzando. Sí. Bueno, en un ratito vamos a pasar propiamente al uso de ayudas visuales en la enseñanza para personas con TEA, pero antes de esto me interesa que tengamos en cuenta unos cuantos puntos. Algunos son específicos de TEA y otros no, En primer lugar, nuestro propósito como docentes siempre tiene que ser enseñar de maneras que se adapten a las formas de aprender que tienen nuestros alumnos y nuestras alumnas, ¿sí? Yo veo que por ahí en danza, en otras disciplinas también, pero bueno, acá hablamos de danza, existe bastante esta cuestión de que es el alumno o la alumna el que se tiene que adaptar sí o sí a los métodos de enseñanza de determinado maestro o de determinada maestra. Y en realidad no, es un interjuego siempre, ¿sí? Por supuesto que el niño o la niña va generando determinadas adaptaciones porque está aprendiendo, va modificando cosas de sí mismo. Pero ese docente o esa docente también tiene que adaptar su manera de enseñar a la forma de aprender que tienen sus alumnos o sus alumnas. A ver, si yo estoy enseñando algo y mi alumno o mi alumna no lo está aprendiendo, ¿estoy realmente enseñando o estoy simplemente mostrando algo? A esto me refiero, a que para hablar de enseñanza propiamente dicha, tiene que haber aprendizaje. Son las dos caras de una misma moneda. Ahí Gaby de Talentos del Alma totalmente me pone. Gaby también trabaja como docente en una escuela y siempre hablamos un montón de estas cuestiones, de cómo si bien es necesario que nuestros alumnos y nuestras alumnas se adapten a nosotros, nosotras también tenemos que ser capaces de enseñar las cosas, lo que sea, de manera que la persona de enfrente lo aprenda. Sin lugar a duda, nos enseñan más de lo que les enseñamos. Sí, Yani, mirá, con cada comentario tuyo a mí se me asoman unas lagrimitas de emoción a los ojos porque nada, estoy teniendo momentos súper lindos con mis alumnos de la escuela, así que estoy muy sensible hoy. Bueno, sigamos en estas puntualizaciones que quiero hacer. Otra cosa importante. Las clases de danza siempre se toman por con diferentes finalidades, ¿sí? Cada persona tiene sus propias motivaciones. Personas con TEA y personas sin TEA, ¿sí? Habrá personas que deciden tomar clases de danza porque les interesa
ser bailarines o bailarinas porque les interesa enseñar danza. Habrá personas que toman clase de danza porque les interesa hacer ejercicio, porque les interesa divertirse, por lo que sea. Todas esas motivaciones son igualmente válidas y también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de pensar nuestras clases. O sea, quienes dan clases de danza y están ahí, sabrán y compartirán conmigo la idea de que no es lo mismo enseñarle a bailar a alguien que toma clases de danza por hobby que a alguien que toma clases de danza porque quiere ser bailarino o bailarina. Otra cosa que es clave. No todo lo que una persona con un diagnóstico, por ejemplo el TEA, haga tiene que ser visto como una terapia. Si una persona con TEA viene a tomar clases de danza, viene a tomar clases de danza, ¿sí? Así como las personas neurotípicas hacemos diferentes actividades con diferentes propósitos, bueno, las personas neurodiversas también hacen diferentes actividades con diferentes propósitos. No todo en sus vidas tiene que ser terapia. Sí tiene que tener en cuenta su salud, por ejemplo. No, por supuesto, quise decir. Siempre nosotros y nosotras, docentes de danza, tenemos que tener en cuenta la salud y el bienestar de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Sean neurotípicos o neurodiversos, eso da lo mismo, ¿sí? Entonces también desterremos de nuestra cabeza esto que lo único que las personas con TEA necesitan son actividades terapéuticas. No, como les dije hoy, a una persona con TEA le pasan un montón de cosas que no son el TEA. Otra cosa importante. A la hora de tomar decisiones sobre cómo adaptar nuestras clases, si tenemos un alumno o una alumna con TEA, es súper importante que podamos escuchar y observar con atención a esa persona con TEA. A ver, paren que acá Vani nos hace un aporte. En zona sur está Punto Cultura, donde hay clases de danza para niños con o sin dificultad, todos juntos bailando y disfrutando. Ven, ahí tenemos algo de lo que hablábamos hoy, sobre clases segregadas o clases comunes inclusivas. Vani es de la misma idea que yo, que siempre la apuesta va a ser por la inclusión. Y ahí nos tira un dato sobre Punto Cultura, donde pueden tener clases de danza para niños y niñas con y sin dificultad. Bien, entonces, como les decía hoy, una manera de tomar decisiones sobre cómo adaptar sus clases a un niño o varios que tengan con TEA o con otra condición es escuchar y observar a ese niño o esa persona. Hace un ratito se los mencionaba, yo estoy tan acostumbrada a trabajar con nenes y con nenas con TEA que siempre hablo de nenes y nenas, pero hay personas adultas con TEA y si quieren tomar clases de danza también tienen que poder hacerlo. Entonces, escuchar a esa persona tiene una voz, a veces no literalmente, porque como les dije quizás no hable, pero tiene algo para decir, tiene algo para que nosotros escuchemos o veamos. Hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Otra cosa, muchas veces la familia nos puede hacer alguna sugerencia o nos puede contar cómo manejan ellos o ellas determinadas situaciones. Eso también es información que nos puede servir. Y otro apoyo más con el que podemos contar nosotros y nosotras a la hora de pensar en adaptar nuestras clases es el siguiente. Las personas con TEA suelen recibir terapias de un equipo bastante nutrido de profesionales. Psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, ¿sí? Entonces podemos pedir a la familia quizás establecer un contacto con ese equipo de profesionales para que nos brinde una orientación, porque como les decía hoy, si bien en el diagnóstico de TEA encontramos características que son comunes a todas las personas con este diagnóstico, también cada persona es única. Cada persona tiene sus singularidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de adaptar nuestras clases o a la hora de generar medidas inclusivas, digamos, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora quiero pasar propiamente al uso de claves visuales para una clase. Yo les traje acá
ejemplos de unas cositas, unas tarjetitas con ilustraciones que se llaman pictogramas, que son, ni más ni nada menos que eso, ilustraciones, dibujitos. En el caso que traje yo, son todas dibujitos que bajé de la web, pero pueden servir dibujos hechos a mano, fotos, que nos van a ayudar a estructurar, digamos, un espacio, una situación o un momento. Miren, les voy a mostrar para que entiendan de lo que les hablo. Estas me las traje yo de la escuela en la que trabajo y son algunas que uso con mis alumnos. Miren, por ejemplo, a ver, ahí lo ven. Dice recreo y abajo tiene unos juegos, ¿no? Sí. Bueno, después acá tenemos, es el de educación física. También dice educación física y vemos un nene y una nena jugando en la pelota, que es una actividad que se suele hacer en educación física. Perdón, jugando con una pelota, seamos más precisos. Acá miren, plástica. Acá abajo dice plástica y vemos una manito dibujando. La palabra puede estar o no, ¿sí? Yo lo utilizo siempre con palabra porque por ahí para mí es más fácil encontrar en mi caja de pictogramas el que estoy buscando. Miren, este es el del almuerzo. Después tengo otros, por ejemplo, que sirven para marcar determinadas pautas de comportamiento. A ver, acá abajo dice tirar la basura del cesto y vemos un cestito de basura. Dice compartir, vemos, no sé, dos nenes prestándose algo. Trabajar y vemos una figura que está sentada, tranquila. No sé si se aprecia, pero está sonriente. Está trabajando, realizando actividades escolares típicas, digamos. Sí, miren, acá tengo uno para que vean. No tiene palabras. Entonces, estos pequeños dibujitos, que ya les digo, estos los bajé de la web, pero los pueden dibujar a mano, pueden tomar fotos. Van a cumplir diferentes objetivos para una persona con TEA o dentro de una clase. Algo importante. Estas ayudas, más allá de los nenes y las nenas con TEA, también sirven, por ejemplo, para nenes y nenas muy pequeños o con determinadas características que pueden verse beneficiados o beneficiadas por el uso de esta ayuda, ¿sí? Incluso hay algunas ayudas visuales que las usamos todos y todas sin darnos cuenta. Por ejemplo, las que estructuran un espacio. ¿Cómo encuentran ustedes un baño en un espacio público como un shopping, por ejemplo? Miren, ahí Yani dice, yo tengo las posiciones de danza. Muy bien. ¿Ven cómo usamos normalmente ayudas visuales? Bueno, nos ayudan a estructurar un espacio, nos pueden ayudar a mejorar la comprensión de una situación o de una consigna. Fíjense lo que nos cuenta ahí Yani, ella tiene las posiciones de danza como ayuda visual. También nos pueden ayudar a anticipar lo que va a suceder durante una clase. Estos pictogramas que yo les mostré recién, por ejemplo, son los que yo uso en la escuela cada mañana. Lo primero que hago con mis alumnos es armar una agenda de lo que va a suceder esa mañana. ¿Qué clases van a tener? ¿Qué momentos de descanso hay? En el momento en que las escuelas tenían habilitado el comedor, también el momento del almuerzo. Si hay algo que se sale de la rutina, por ejemplo, un acto escolar, también figura en las agendas, algún festejo de un cumpleaños o algo así, también se hace constar en las agendas. Yo lo armo con mis alumnos, puede estar armado también, a mí me gusta armarlo con ellos. Pensemos, por ejemplo, si nosotros vamos por una ruta que no conocemos, tenemos que manejar por una ruta que no conocemos, una ruta sobre la que no sabemos nada. ¿Qué es lo que nos puede ir guiando? Nos puede ir guiando la señalización de la ruta, ¿sí? Nos puede servir para anticipar cuando viene una curva, dónde está la próxima ciudad, dónde podemos cargar nafta, dónde podemos comer. Esto habitualmente lo recibimos en forma de clave visual. Imagínense
que si esa clase es una ruta y esta persona con autismo no sabe lo que le va a pasar durante esa clase, es una situación desconocida y que puede generar ansiedad de más. En cambio, si yo armo esta agenda donde, por ejemplo, hago constar saludo, entrada en calor, training de técnica, coreografía, relajación final, le estoy marcando con señales esa ruta desconocida, de modo tal que esa persona sabe lo que va a venir y sabe cómo comportarse en cada momento. A ver. Me gusta regalarles caritas cuando están bailando, sonriendo emocionadas. Sí, eso es otra estrategia, más allá de que sea algo visual, es otra estrategia que es un reforzamiento. De eso no vamos a hablar hoy porque se nos iría el tiempo el vivo. Pero está muy bien eso que haces. Sobre todo, por ejemplo, si vemos que un nene o una nena tuvo dificultades para incorporarse a la clase, en el sentido de que vimos, no sé, que presentó llanto o algo así, cuando empieza a bailar, bueno, carita contenta, te felicito, qué bueno verte acá bailando con todos nosotros, ¿sí? Eso está perfecto, pero es parte de otra estrategia. O en todo caso mezcla las dos cosas, mezcla la ayuda visual y el reforzamiento positivo. Bueno, estábamos entonces en ¿para qué usar los pictos? Como les dije, podemos usarlos para estructurar el espacio, para anticipar momentos, para facilitar la comprensión de una consigna. Podemos usarlos como recordatorio, ¿sí? Por ejemplo, Yani nos contaba que ella tiene las posiciones de danza en su salón como ayuda visual. Eso está perfecto, sirve como recordatorio. Lo podemos usar, por ejemplo, tener diferentes fotitos para anticipar qué parte de la coreo viene ahora. Estoy viendo que se está conectando más gente, por eso hago pausa. Hola a todos y todas los que se acaban de conectar. Muchas gracias por estar acá. Bien, también otra función importante que pueden cumplir estos pictogramas es en la comunicación. Vieron que hace un ratito hablábamos de que muchas veces las personas con TEA no se expresan oralmente, pero esto no quiere decir que no se comuniquen. Si recuerdan los posteos sobre comunicación, hay un axioma de la teoría de la comunicación que es el siguiente: es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando cosas. Bueno, las personas con TEA también comunican cosas. Lo que sucede es que a veces, al no tener la posibilidad de expresarse oralmente, hay mayores dificultades para comprender eso que esa persona quiere comunicar, y ahí es donde muchas veces se presentan también estos episodios de estallidos conductuales o emocionales, porque es súper frustrante, por ejemplo, estar tratando de comunicarle a tu profe de danza que tenés ganas de hacer pis y que tu profe de danza no te entienda, entonces no te está dejando ir al baño. Bueno, muchas veces estos nenes o estas nenas tienen algo que llamamos comunicadores, que pueden ser carpetitas o llaveros con muchos de estos pictogramas, o tablets que tienen cargados estos pictos, y utilizan esos pictogramas, estas imágenes, para realizar pedidos, para comunicarnos cómo se sienten. Por supuesto que nosotros como docentes tenemos que tener la suficiente sensibilidad para adaptarnos a esa manera de comunicar, que puede ser un poquito dificultosa al principio cuando no estamos acostumbrados y acostumbradas, o por ahí nos puede parecer como que, pero los otros nenes capaz que no lo entienden. Bueno, en general los nenes se adaptan. Y si no logran adaptarse a que haya un compañerito o una compañerita que no habla y se comunica por medio de imágenes, nosotros o nosotras tenemos que estar ahí para facilitar esa comunicación entre pares también. Me refiero a esto. Tenemos que generar el hecho de que la comunicación mediante imágenes es una comunicación tan válida como la comunicación oral. Y eso, si nosotros somos la cabeza de la clase, la responsable de la clase, es nuestra responsabilidad.
Continúo con esto. ¿Dónde conseguir estos pictogramas? En internet. Chicos, Google tiene de todo, o sea, ahí consiguen todo. Pueden buscar, por ejemplo, no sé, supongamos que estoy necesitando un pictograma, bueno, justo los que tengo acá, bueno, este de tirar papeles en el cesto, ¿sí? Puede buscar pictograma, cesto de basura, y le van a aparecer. O si no, hay algunas páginas que tienen como bancos de pictogramas, en las que pueden buscar en los buscadores de esos sitios. Uno, por ejemplo, es el de Orientación Andújar. Lo buscan así, Orientación Andújar. Paren que me fijo si anoté bien qué es. Es orientacionandújar.es. Es una página de España. O también tienen Arasac. Esa tercera A es doble, digamos. .org. Estos pictos que les mostré los saqué de ahí. Pero si no, ya les digo, pueden buscar pictograma, tal cosa, lo que necesiten. Pueden hacer dibujitos. No tienen que ser dibujitos muy elaborados, ¿sí? Al contrario, tienen que ser más bien sencillos. Que cuenten con lo que yo quiero decir específicamente. La menor cantidad de estímulos posible, ¿sí? Como para que la atención no se pueda ir para cosas que no resultan relevantes. Miren, por ejemplo, este. O este, miren, acá, o este. Ven que no tengo personas completas dibujadas, tengo siluetas de la figura humana, porque justamente lo que yo quiero mostrar es, bueno, que va a haber una clase que la tengo que escuchar así, digamos, sentado, tranquilo, ¿sí? También puedo tomarme fotos. Por ejemplo, recién Yani nos contaba que ella tiene las posiciones de danza. Bueno, puedo buscar un dibujo con las distintas posiciones de danza o también me puedo tomar fotografías con de mí ejecutando las distintas posiciones de danza que quiero mostrar y utilizar eso como pictograma. Y también les quiero mencionar una serie que en realidad, a ver, no es una ficción, ¿sí? Es, digamos, una experiencia contada en capítulos. Se llama Cero Drama. Creo que la daban en Canal Encuentro. La encuentran en YouTube, si no. Cero Drama. Y es un proyecto de un actor y director teatral que se llama Esteban Parola, que lo que hizo fue crear una compañía de teatro que incluye personas con diferentes diagnósticos. Creo que más que nada había personas con síndrome de Down, pero la verdad es que la vi hace muchos años y no me acuerdo. Bueno, lo que me interesa que vean de esa serie es cómo él se refiere a sus alumnos o alumnas o a sus dirigidos y dirigidas con estos diferentes diagnósticos. Van a ver que él, bueno, primero obviamente por el nombre, que es como deberíamos referirnos a todas las personas, ¿sí? Por el nombre, por su apodo. Pero me interesa que lo vean porque él no apunta a crear un espacio teatral para que estas personas, no sé, se expresen o la pasen bien, más allá de que sí, siempre está de fondo la intención de que la pasen bien, pero el objetivo de él es que estas personas se conviertan en actores y en actrices, ¿sí? Esta compañía de teatro implica la posibilidad de generar una salida laboral y un plan de vida, una visión de futuro para estas personas. Van a ver que el director Esteban Parola los trata como actores y actrices. Y a mí me reinteresa cómo él muestra esto, lo que ustedes pueden ver ahí, el trabajo que logran hacer. Tiene 2 temporadas. En la primera temporada vemos cómo trabaja exclusivamente con personas que tienen diferentes condiciones. En la segunda temporada vemos también que se incluyen personas sin ninguna condición especial, ¿sí? Es una compañía integrada, pero me gustaría que la vean para que puedan ver todo esto que les digo sobre las posibilidades de inclusión en acción. No van a ver el uso de ayudas visuales, eso no se ve. No sé si no lo usa o no lo muestra, pero me interesa que vean la filosofía que hay
de base en la creación de esa compañía de teatro. Cero Drama se llama esta especie de serie en 2 temporadas. Porque me parece que es súper inspirador en el caso de que ustedes tengan alumnos o alumnas con, por ejemplo, un diagnóstico de TEA. Bueno, les agradezco mucho. Besos. Chau, chau.